Muchas gracias. Gracias también a esa banda que hoy nos acompañó. De verdad que gracias por el apoyo que nos dan en poder estar acá. Quiero comentarles un poco, bueno, hoy gracias a Dios también tenemos, igual que estos sábados, tenemos casa llena. Es bueno volver a ver a varios que no les veíamos desde hace ratos, pero es bueno que se pueden incorporar aún por Zoom, porque ahí también tenemos a unas personas también que a pesar que no pueden venir, pero hacen el esfuerzo de poder estar también aprendiendo de otra manera, como es por Zoom, vea. Aunque algunos ya Zoom, Meet y todo eso ya no los queremos volver a ver, pero qué bueno que aún así hay gente que está dispuesto a poder escuchar. Quiero recordarles un poco de más o menos qué es lo que hemos estado viendo este sábado pasado y que vamos a estar viendo estos sábados que vamos a seguir. Estamos hablando de la segunda carta de Pablo a Timoteo, una carta muy especial porque en ese momento Pablo está a punto de morir y le escribe a Timoteo las palabras probablemente más importantes que le está diciendo un discipulador o un líder como Pablo, se las está diciendo a su discípulo. Y te preguntaba la semana pasada como, bueno, vea, si tú estuvieras a punto de morir, ¿qué le dijeras? ¿Y a quién se lo dijeras? Vea, probablemente a una persona que amas con todo tu corazón, vea, y le querés decir y le dejas una carta increíble. Y lo que Pablo le decía en este caso a Timoteo era, hey, aviva el fuego que el Señor ha puesto en tu corazón. De verdad, hay algo que el Señor ha puesto en tu corazón y necesitas otra vez que se encienda, que no se quede como apagadito, que no se quede como que le está costando, sino que de verdad que se encienda. Y hoy, específicamente, le va a dar otro reto. Puede darle clic a PowerPoint. Cabal, la presentación. Gracias. Que es el reto de hablar. El reto de hablar va a ser bien difícil por la situación en la que está justamente Pablo. Es impactante que Pablo, al escribir esas cartas, él está en una prisión. Y como vimos fotos del sábado pasado, la prisión romana era horrible. O sea, era un hoyo en el que te bajaban con una cuerda y estás en un lugar bien húmedo. Imagínate ya un viejito probablemente de 70, 75 años, no sé si quizás pensás en tu abuelito o tu abuelita, y que esté ahí adentro, en un hoyo húmedo, con un gran frío. O sea, no tiene otra ropa, no tiene manera, es más, tiene que ir al baño ahí también, no lo sacan para ir al baño. O sea, realmente todo eso es una situación bien difícil. Pero Pablo está consciente de lo importante que es hablar a pesar de la situación en la que está. Y tú podrías decir, pero yo no entiendo, o sea, ¿por qué Pablo está tan orgulloso de ser cristiano a pesar de la situación difícil que él está viviendo? Y es que el cristianismo no se trata de vivir las cuestiones fáciles de la vida. El cristianismo se demuestra en los momentos difíciles. El cristianismo, en este caso Pablo, para él era importante no cómo iniciabas la carrera, porque muchos de nosotros, y lo comentaba también el sábado pasado, hemos iniciado la carrera, pero lo importante va a ser cómo terminamos la carrera. Probablemente algunos, por ejemplo, no sé si has visto videos o si te gusta el atletismo. Yo sé de algunos, por ejemplo, a Gustavo, a él le gustaba el atletismo hace muchos años. No sé si, bueno, ya no lo hace, vea, por todo, por la rodillita y todo lo demás. Pero el atletismo de verdad es un deporte muy interesante, es bien bonito porque de verdad ves un despliegue físico increíble. Hay un video que me gusta mucho en que viene un chavo bien chavo, o sea, bien joven, y él comienza a correr una carrera de 800 metros, pero la comienza a correr con todas sus ganas y todos los demás van bien tranquilitos. Cuando ya casi va a llegar a la meta, faltaban casi 100 metros, su velocidad comienza a disminuir un montón porque ya está bien cansado. Son 700 metros que ha corrido con todas sus ganas y él estaba bien adelante. Y todos los demás que iban un poco más lento le van pasando poco a poco. Al final, de verdad, este video literalmente sale en el que él termina de último y todos los demás le pasaron. Entonces, no importa cómo comenzaste tú la carrera, no importa en la vida cristiana
que te esté costando varias cosas, o que tú digas, yo voy a ir poco a poco haciendo algunas cosas, a pesar que me cueste, a pesar que tenga que apartar tiempo, pero me está costando. Lo importante es cómo terminas la carrera. Pablo lo tenía en cuenta. Pablo sabía que a pesar de lo difícil que pudiera ser, pero él ha terminado una carrera. Él ha podido ser de impacto a otras personas, ayudarle a otras personas también a conocer de Jesús, y él ha cambiado también su vida. Como lo veíamos el sábado pasado, ya Pablo ya no era una persona que mataba cristianos, sino que hoy le daba la oportunidad a otras personas de ir y tener vida eterna. Y creo que para eso, para él era súper importante ese cambio de vida. Yo no sé, por lo mismo, cómo tú te podrías identificar en ese sentido. Por eso es que estábamos hablando el sábado pasado de aviva el fuego que el Señor ha puesto en tu corazón. Y viene Pablo y en esa situación, bajo esa circunstancia, le va a animar entonces a hablar. Cuando nosotros pasamos las pruebas, probablemente pueda ser difícil decir, ahorita que yo estoy pasando ese momento difícil con mi familia, o estoy pasando ese momento difícil que no puedo estar estudiando porque hay problemas financieros, o estoy teniendo problemas con el trabajo, o estoy teniendo problemas con amigos. Hay un montón de problemas que pueden pasar. Y tú decís, ¿y cómo yo voy a compartir de lo que me está pasando si me están pasando cosas malas? Y justamente un día de eso estaba hablando con una amiga y me estaba contando su testimonio, un testimonio de una situación financiera bien difícil, pero ella me dice, mira, el Señor me permitió trabajar, el Señor me permitió trabajar y estudiar a la vez, y ahora se gradúa, y a pesar que yo pensé que era algo malo al inicio, pero hoy veo como el Señor lo ocupó de buena manera. Y yo no sé cómo tú estás viendo la prueba, pero te lo voy a poner en contraste con otra persona que ve la vida cristiana como que fuera todo súper bueno. No sé si has escuchado alguna vez el evangelio de la prosperidad y de qué se trata. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero hay personas que se dedican a predicar que el cristianismo, si tú das, el Señor te va a dar el doble, dice. Hasta había una canción cuando estaba chiquito, hace muchos años, había una canción de escuela dominical, ahora iglesia infantil, que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un centavo, el Señor te da dos. Y así cantaban antes, yo me acuerdo, después quitaron esa canción porque realmente no es así. Pero es interesante que esta gente cree que si tú das, y si tú escuchas alguna radio, por ejemplo, que crea esas cosas, ellos te dicen, mira, si tú donas a la radio, el Señor te va a dar el doble y te va a dar un montón de cosas más. Y entonces predica un evangelio de prosperidad, así se le llama. Si tú sacrificas eso, el Señor te va a dar el doble de lo que tú estás sacrificando. No sé si has escuchado alguna vez de algún autodenominado apóstol, se llama Guillermo Maldonado, que esta semana las noticias saltaron por la noticia del divorcio que está teniendo con su esposa. Él ha predicado toda su vida y se ha enriquecido toda su vida por medio del evangelio de la prosperidad. Tiene una super iglesia, tiene un montón de cosas. Pero justamente hoy, ya más mayor, ahora sale que tiene problemas con su esposa y que se va a divorciar. Es interesante porque muchas veces en los momentos difíciles, en realidad hay parejas que eso nos ayuda a unirnos más. Y justamente eso es lo que Pablo le está diciendo y lo vamos a leer ahora. Yo quiero pedirte, si me puedes hacer el favor de buscar 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 hasta el 14. Cuando lo tengas, te voy a pedir que te puedas poner de pie, así como Mauri ya nos está enseñando cómo ponernos de pie atrás. Pero puedes buscar en tu Biblia, puedes buscar en tu celular, y cuando tengas 2 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 14, te puedes poner de pie. Solo voy a esperar a que algunos lo terminen de buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Te lo voy a leer en Reina Valera en esta ocasión. Dice,
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, el Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 14 era. Gracias. Puedes sentarte. El primer versículo para mí es bien impactante. Te lo voy a poner también aquí. ¿Me ayudas, por favor? Gracias. Dice, así que nunca te avergüences. Yo no sé si en algún momento has pasado eso de que a veces estás con otras personas y te ha dado vergüenza decir que sos cristiano. Ayer justamente estábamos en el grupo de matrimonios y decir eso ya me hace sentir más viejito porque ya estoy en un grupo de matrimonios, aunque es bien chivo. Pero estamos hablando en el grupo de matrimonios y nuestro líder nos estaba diciendo acerca del amor. Y eso me hizo reflexionar. ¿A qué cosas nosotros le estamos entregando el valor y a lo que nosotros le vamos a tener valor? Por eso vamos a estar dispuestos a sacrificar. ¿Qué cosas nosotros, al hecho de poder decir, en este caso, así que nunca te avergüences, en este caso, ya sea de contarles a otros acerca del Señor o de Pablo, yo te quiero preguntar a ti, ¿a qué tú le estás asignando valor? Porque quiere decir que si tú te estás avergonzando del Evangelio, muy probablemente le estás asignando más valor a lo que otra persona puede pensar de ti, más valor que lo que el Señor te ha dado a ti. No sé si me voy a entender, pero si tú te estás avergonzando del Evangelio, le has dado más valor lo que otras personas dicen de ti que lo que el Señor dice de ti. Y Pablo lo tenía claro. Pablo, a pesar de estar preso, él decía, para mí tiene más valor lo que el Señor ha hecho por mí que el mismo hecho que yo esté preso. Es más, dice, yo estoy preso por el Señor. No estoy preso por Roma. No estoy preso porque alguien me delató. Yo estoy preso por el Señor. Y eso para él generaba mucho valor. Yo no soy una persona que ha sufrido, por ejemplo, bullying. A mí no me ha molestado por ser cristiano. Solo una vez, yo recuerdo, y quizás a algunos se los he contado, pero en mi primer día de trabajo, pero nunca había trabajado, era mi primer día de trabajo, y yo no sé por qué a mi jefa se le ocurrió presentarme como, hola, él es Mauricio Paz, él es líder de jóvenes en Iglesia Bautista Miramonte. Y yo, un momento, en mi currículum no decía así como eso, pero durante la entrevista se lo comenté y fue bien interesante. Pero fue así como me presentó. Y dos de mis compañeros de trabajo se comenzaron a reír un montón y solo voltean a ver a otros dos compañeros que estaban ahí y dicen, ellos dos decían que eran cristianos también y hoy son de los peores de acá, me dijo. Te damos 6 meses, me dijo, nada más. Y yo como, bueno, está bien, no hay problema, o sea, yo no tengo problema con eso. Realmente, gracias a Dios, Él me había puesto en un lugar muy, muy difícil en ese momento. Pero, no sé cómo, pero el Señor, a pesar de cómo soy yo, de todas las cosas que tengo que trabajar porque no soy perfecto, pero el Señor me usó y gracias a Dios que las dos personas que se habían ido de la iglesia regresaron y uno de los que me dijo ese día, lo llevé, no sé si se acuerdan que una vez tuvimos un evento en el McDonald's con Steve Flockhart, lo llevé ese día y ese día él aceptó a Jesús y yo salí del McDonald's y yo como le digo a Rebe, yo lloraba, vea, como para mí ese momento es increíble. O sea, no es aquí en Miramontes, en otra iglesia que le quedan casi que afuera de la casa, pero para mí es increíble. O sea, el Señor le ha dado valor a esa persona.
él estaba dispuesto a hacer un montón de cosas más. Si en algún momento me escucha, porque a veces ellos escuchan los podcasts o las cosas que a veces pongo por el cariño que tenemos de toda esa relación que tuvimos de un año trabajando. Pero en el momento, si él lo llega a escuchar, él estuvo dispuesto, por ejemplo, a irse a poner bolo en lugar de ir a jugar fútbol. Y yo le había dicho como, vamos a jugar fútbol, es más importante, no sé qué. Y ese día que yo le dije eso, se puso bolo, se fue a pegar contra el redondel que es Merliot, se estrelló ahí, salió volando y se fue al hospital. El siguiente día no le quiso hablar a nadie, absolutamente nadie de Chicago que estaba. Pero el Señor le está cambiando su vida. Y para mí fue impactante eso. O sea, el Señor de verdad está tocando los corazones de las personas. Y yo no tengo por qué avergonzarme. Yo no tengo por qué avergonzarme de estar sufriendo cosas. Yo no tengo por qué estar avergonzándome de que yo no tomo, de que yo no fumo, de que yo no hago o voy a lugares que la gente va. Yo no tengo por qué avergonzarme de eso. Al contrario, el Señor me ha dado más valor que esas cosas. Yo valoro más, así como les decía la semana pasada, poder reunirme con ustedes, poder reunirme con amigos, poder dedicar un tiempo de una llamada con personas que yo creo que podemos formar una relación para toda la vida como hermanos en Cristo, más que irme a meter a un lugar en el cual voy a desperdiciar mi vida. Yo creo que tiene mucho más valor. Creo que tiene mucho más valor poder cantar juntos, poder estar aquí juntos, que irse a otros lados. Yo creo que eso es mucho más importante. Y eso creo que Pablo lo estaba diciendo en ese momento. Y todavía le termina diciendo, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. O sea, le está diciendo, y no sé si te acordás, pero Timoteo se sentía mal, o sea, él tenía problemas en ese momento. Y le está diciendo, mira, no le dice, mira, venite aquí a la cárcel para que la pasemos bien y aquí te espera un banquete súper increíble. Todo lo contrario, le dice, mira, cuando vengas, prepárate porque vamos a sufrir los dos juntos. Porque seguramente Timoteo, para entrar a la cárcel, tenía que decir como, bueno, miren, yo conozco a Pablo y puedo entrar ahí donde Pablo. Y si le preguntaban como, mira, ¿y por qué? O sea, ¿cómo lo conoces? Él no iba a mentir, él iba a decir, yo soy cristiano al igual que él. Te quiero contar un testimonio. ¿Quiénes han nacido aquí? No sé si alguien ha nacido aquí en 1997, pero hay algunos que han nacido en 1997. O ya pasamos, bueno, tú, la única, sos la más viejita de toda la red. La AME, hasta ahí al fondo. Ajá, bueno, son los más viejitos quizás de la red, después de mí. Yo soy el más viejito. Pero les voy a leer una historia que pasó en 1997. O sea, hace poquito, hace 20, ¿cuántos años tenés? 24 años. Te voy a leer esa historia. Quiero que le pongas mucha atención porque, bueno, para mí fue bien impactante. Dice, el muchacho se llama Gao Feng, en China continental, cuando China era más comunista todavía. Dice, 7 guardias chinos rodeaban a Gao Feng, quien estaba esposado a una CIA. Los guardias se turnaban castigándolo con una vara que emitía descargas eléctricas. Come y no lo haremos más, le decían los guardias. Feng había comenzado una huelga de hambre con el fin de que le devolvieran el ejemplar de las escrituras, o sea, de la Biblia, que los guardias le habían quitado. Lo estaban torturando para que no continuara con la huelga de hambre. A veces él pensaba que no podía resistir el dolor, pero no se rindió. Nunca pudieron quebrantar su espíritu. No había manera de poder razonar con los guardias, dijo Feng, porque no eran humanos. Gao Feng, un obrero de 30 años de edad de la fábrica de Jeep de Beijing, había intentado trabajar dentro del sistema del gobierno comunista para obtener el reconocimiento legal de una iglesia evangélica. En China, solo las iglesias que reciben la sanción del gobierno son consideradas legales. Todas las demás son ilegales y a menudo sus servicios son interrumpidos por la policía y los pastores miembros de la congregación son golpeados y llevados a la cárcel. Feng recogió firmas, estando en la cárcel, estando libre, recogió firmas para la solicitud de certificación gubernamental de su iglesia, a fin de que pudiesen reunirse legalmente. Por este delito, entre comillas, fue arrestado y llevado a la cárcel, sin antes ir a juicio. Su hogar y sus posesiones fueron confiscadas por el gobierno.
Como resultado de su huelga de hambre, Feng fue enviado a una provincia en el norte del país para ser reeducado por medio del trabajo forzoso. Durante su estadía en aquel lugar, en la cárcel, estuvo viviendo junto a otros 16 hombres en una celda que medía 4 metros de ancho por 8 metros de largo. Pasaban 12 horas cada día trabajando en los campos. Durante la noche, como eran tantos en una celda tan pequeñita, tenían que acomodarse de tal manera que de algún modo todos pudieran acostarse. Cuando fue transferido de regreso a Beijing, se negó a cantar las consignas o las canciones a favor del gobierno, junto a los demás prisioneros. Y por lo tanto, su reeducación tuvo que continuar. En esa ocasión, el proceso de lavado de cerebro incluía tener que mirar todas las noches las noticias que presentaba la estación de televisión controlada por el gobierno. Finalmente, después de más de 2 años en prisión y en campamentos de reeducación, Gao Feng fue dejado en libertad el día 7 de febrero de 1998. Para Feng, todo lo que padeció valió la pena y estaría dispuesto a regresar a la cárcel, dice. Y él dijo esas palabras que te las quiero mostrar aquí. Bueno, ahí lo puedes descargar, ya te lo voy a poner después. Pero sus palabras literales, después de contar su testimonio, dijo: preferiría estar en prisión por 2 años que no hacer algo por mi Dios. Yo de verdad doy gracias a Dios que no tengo todavía el miedo de que alguien entre corriendo aquí y me venga a agarrar y me comience a azotar, o nos comience a azotar a nosotros. Pero la valentía de esas personas que no hace muchos años tenían que ser perseguidas, agarradas, y lo que Pablo estaba diciendo en ese momento de yo estoy adentro de una cárcel sufriendo por el evangelio, nosotros no lo hemos vivido. Lo hemos vivido muy probablemente en menores proporciones, pero sí hemos vivido muchas veces que estamos enfrente de otras personas y nos ha dado vergüenza el evangelio. Nos ha dado vergüenza decir a otras personas que somos cristianos, o nos ha dado vergüenza decir a otras personas que no hacemos lo mismo que ellos. A veces nos da vergüenza, que no escuchamos la misma música que ellos, que no profesamos lo mismo que ellos. Pero Pablo le está diciendo, no te dé vergüenza compartir con las otras personas acerca de Cristo, que no te dé vergüenza. Te lo voy a poner otra vez por si acaso lo quieres ver. Igual esa presentación se las subimos para que lo puedan ver después. Lo puedes descargar en la red.online, pleca Locos por Jesús. Y puedes descargar ese libro con un montón de testimonios así. Es uno de mis favoritos. Los cristianos, todos los cristianos, estamos dispuestos a sufrir a causa de Jesús. Y este libro tiene una frase que a mí siempre me ha gustado. La frase que me ha gustado dice algo así, porque lo tengo que parafrasear, mi memoria tampoco es tan buena, pero la frase dice: si tú no estás dispuesto a morir por Jesús, muy probablemente tendrías que pensar si alguna vez has vivido para Jesús. Y a mí me impactó esa frase. Porque si tú no estás dispuesto a sufrir por Jesús, muy probablemente tu vida no está siendo puesta para Jesús. Así es. Y así Jesús lo dijo. Jesús incluso dijo que muy probablemente nuestra vida iba a pasar lo mismo que Él. Y eso es muy impactante. Pablo lo está viviendo en ese momento. Sigue el pasaje y dice que dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y con eso quiero hablar un poquito sobre, o un poquito a profundidad, qué es lo que Pablo está queriendo decir en este pasaje. Porque este pasaje trae muchas cosas muy interesantes y muy buenas para nuestra vida cristiana. Entre eso, la santidad. Yo no sé si por ejemplo, yo te digo como, mira, para ti qué es santidad, probablemente para algunos en su mente, ya sea que en su pasado fueron católicos o tienen un contexto cercano muy católico, pero muy probablemente tú pensás como en una persona como los católicos lo piensan, que ha llegado a un proceso en que su vida en teoría es tan ejemplar y ha sido tan buena que lo declaran después de muerto santo. No sé si han visto eso o no sé si han escuchado, o bueno, quizás es nuestro caso más famoso en El Salvador con Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que lo declaran santo por su vida.
Sin embargo, al momento de lo que nosotros vemos adentro de la Biblia, lo que quiere decir es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros somos santos. ¿Pero qué quiere decir esa santidad? Dice que es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos, separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y aceptos a Dios. Y todo esto tiene implicaciones para nuestra vida que a cada uno de nosotros nos debería de preocupar en qué estamos viviendo. Parte de eso, por ejemplo, dice que es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra vida cristiana probablemente tú estás iniciando y hay cosas en tu vida que tenés que ir cambiando y mejorando y tenés que ir caminando poco a poco. Probablemente tú estás en ese punto y tú decís, yo veo a mi discipulador o yo veo a mi líder o yo veo a un pastor o yo veo a tal persona y yo no estoy en aquel punto, pero yo quisiera estar en aquel punto. Y es que todos iniciamos desde un punto cero y poco a poco vas caminando. Lo que él quiere decir es que te va purificando o va mejorando o te va ayudando a ser cada vez más como Jesús. Además de esto, lo que quiere decir, hay un pasaje que lo he puesto acá, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Y esto es importante porque lo que Jesús hizo por nosotros es una obra que se llama justificación también. ¿Qué quiere decir eso? No sé si alguna vez has estado en un juicio, si te gusta probablemente algún programa que tenga que ver con juicios y cosas así. Pero justificar es declarar a alguien inocente o declarar a alguien justo. ¿Qué es lo que hizo Jesús con nosotros? Nosotros, tú y yo, Karen, Dani, Felipe, Godo, todos somos culpables. Si estuviéramos enfrente de Dios y estuviéramos en un juicio, todos fuéramos culpables. Dice Romanos que incluso no hay ni un justo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estuviéramos en un juicio, Jesús se presenta con nosotros y él dice, yo voy a tomar las cargas de él. Todas las cosas malas que él ha hecho, yo las voy a pagar. Él va a ser inocente. Si Jesús estuviera a la par mía, él dijera, yo soy inocente. Yo no merezco que él haya hecho de eso por mí, pero él lo hace por amor. Justificar es, Dios nos ve a nosotros justos por medio del pago que él ha hecho. Y eso es importante. Porque yo como cristiano, he aceptado eso. Yo creo en lo que Jesús hizo. Y eso me hace que él me separe. Porque si ves el versículo siguiente, hay una separación entre nosotros los cristianos y las personas que no son cristianas. O sea, él viene y dice que somos un linaje escogido. Yo no me siento un linaje escogido, pero el Señor sí. El Señor te ve y te ha adoptado como parte de su familia. Yo no me siento como un real sacerdocio, pero el Señor sí te da la capacidad de ser alguien escogido por Él mismo para llevar a otras personas a poder tener una comunión con Él. Y eso es impactante. Para que nosotros los que estamos acá, que hemos reconocido el sacrificio del Señor, ayudemos a otros a traerlos a ese lado. Pero hay personas que no lo reconocen. Hay personas que están a ese lado y que no son santas. Esas personas no han sido escogidas para Dios. Esas personas no han aceptado. Y eso es justamente lo que va a pasar. Dice que va a llegar un momento en el Apocalipsis en el que a todos nosotros los cristianos nos va a llevar y a todos los demás los van a dejar acá, como parte de un juicio para las personas que no quisieron aceptar eso que Jesús hizo. Además de esto, somos un pueblo que pertenece a Dios. Yo no sé, pero es bien complicado porque el hecho de ser salvadoreños no a todos nos causa orgullo. Algunos de nosotros nos sentimos, o probablemente te sientas con vergüenza de ser salvadoreño. Pero para mí es más importante decir que yo no pertenezco a este pueblo y no por mi tono de piel, quizás otras personas que son quizás más chelitas o otro tipo de piel pueden decir como, bueno, pueden decir fácilmente son de otro país. Yo no, para mí quizás es más fácil decir que soy salvadoreño, pero en mi caso, yo preferiría decir que yo pertenezco al reino de Dios.
porque yo soy parte del reino de Dios. ¿Y eso qué hace? No sé si te acuerdas que la semana pasada yo te contaba que se habían infiltrado gente en la iglesia para denunciarlos de que eran cristianos. Entonces los llevaban a la cárcel o lo mataban, ¿ve? Muy probablemente los mataban. Pues nosotros es algo similar. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos acá no para vivir como el mundo dice que vivamos. Estamos acá para vivir como Dios quiere que vivamos y somos embajadores, buenos embajadores que sí podemos representar el reino de Dios, que podemos hablar el lenguaje de las personas que están acá, pero que podemos traerlos a conocer de verdad el reino de Dios. Y esa ha sido nuestra asignación a nosotros. Probablemente no hemos estudiado relaciones internacionales como otros, pero el Señor nos ha delegado esa responsabilidad de ser embajadores de Él aquí en la tierra. Y cuando te ven a ti, cuando te ven a ti, o cuando te ven a ti, no solamente ven a Sofía, no solamente ven a Sarita, no solamente ven a Alex. Cuando te ven a ti, al que ven atrás es a Dios, porque tú sos un embajador de Dios. Entonces, cuando tú tenés conductas o haces conductas o te mostras como el mundo, no estás demostrando de Dios, sino que todo lo contrario. Muy fácilmente, y voy a poner más claramente el ejemplo de lo que ha pasado en nuestro contexto nacional, probablemente has visto que cierta embajadora se ha llevado ciertas risas por su manera de hablar. Muy probablemente nos es fácil criticarla a ella porque no nos hemos visto a nosotros en nuestra vida. ¿Y cuántos se reirían de nosotros si vieran que de verdad no estamos demostrando que somos del reino de Dios? Y dijeran, no hombre, este dice que es cristiano, pero mira dónde se fue a meter. No hombre, vieras, se dice que es cristiano, pero mira las palabras que dice. Mira, no sabes los memes que te podrían hacer por decir, mira, ese es cristiano, pero mira con las personas que se ha juntado, o mira lo que anda tomando, o lo que se ha fumado, o mira lo que está haciendo. Muy probablemente nosotros podríamos ser más fáciles esos memes que esta chica embajadora de nuestro país. Porque es mucho más fácil, Jesús lo dijo, es mucho más fácil ver en otro lo malo que vernos a nosotros mismos lo malo. Es bien difícil, pero así es. Y nosotros, el Señor nos ha hecho embajadores. Hemos sido escogidos por Dios para mostrar la gracia a Él a las demás personas. Y por eso nosotros somos embajadores. No somos embajadores acá para vivir la vida fácil, sino somos embajadores acá para acompañar a otras personas a llevar una vida en Jesús, a ver otro lado de la vida que antes no tenía sentido sin ser parte del reino de Dios, y hoy el Señor nos da de verdad un verdadero sentido y valor. Probablemente de verdad a ti te cuesta poder comprender eso, y si a ti te cuesta comprender eso, déjame decirte que Pablo justamente lo dijo. Pablo dijo en Romanos que para el mundo lo que nosotros los cristianos creemos es una locura. Porque ¿a quién se le ocurriría decir qué bueno es sufrir? Porque el Señor me está permitiendo crecer. A nadie en el mundo se cree eso. La gente cree que es una vergüenza sufrir. Y se les enseña a la gente en cursos de liderazgo que tienen que ser fuertes. Pero lo que Jesús nos dice es que el último es el primero. Que el que quiere servir tiene que ser el que sirva. Eso nos dice Jesús. Al ver la impactante vida de Jesús, nosotros los cristianos podemos comprender, pero las otras personas se van a reír de nosotros. Y eso pasa. Ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y eso es impactante. Estábamos hablando y José David estaba hablando con Guille justamente la semana pasada de esta discusión. Y ellos estaban diciendo, sí, Jesús es la solución a todo, decía José David. Y es interesante esa discusión, porque es cierto, Jesús sí es la solución a todo, incluso es la solución a la muerte. Si tú no sos cristiano,
probablemente la muerte te va a dar más miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque no sabes a dónde vas a ir después. Y es bien bonito y de verdad puede ser un poco difícil. Y yo estoy de acuerdo en que las velas es un proceso de curar o de sanar en ese momento por la pérdida o el distanciamiento con alguien, pero es bien diferente y quizás lo he vivido por amistades y por hermanos de la iglesia, pero por amistades que no son cristianos, llego a la vela de alguien que no es cristiano y de verdad se nota que hay muchísima tristeza ahí y que no hay esperanza. Cuando llegas a la vela cristiana, para mí es impactante así incluso que cantamos. O sea, es otra onda, porque hay una esperanza ahí. Porque el Señor ha dado una solución a nuestra vida. Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esa buena noticia. Y esto es importante. Yo te comentaba sobre Guillermo Maldonado, no sé si te acordás, pero te lo comenté ahorita al inicio. Pero es interesante que él se autodenomina apóstol del evangelio, un evangelio que es cerrado. Pero Pablo, él decía que el título que tenía es porque Dios se lo dio. Pero más que todo eso y cualquier discusión que pueda venir acerca de eso, te vuelvo a preguntar a ti. ¿Qué cosas el Señor te ha dado a ti? ¿Qué dones, qué habilidades, qué talentos te ha dado a ti para poder compartir a otras personas? Bueno, Pablo tenía un gran talento, probablemente para hablar con personas. Pero tú, ¿qué talento tenés? A mí me sorprende y les vamos a confesar una plática. Yo no veo a Rebe, creo que tenía una llamada del trabajo, pero estábamos con Rebe en una plática. Yo le decía, yo veo a gente como Quique, bueno, Mauricito y no me acuerdo quién es más, pero que pasan poniendo memes increíblemente, ¿vea? Son mis páginas favoritas en Facebook, ¿vea? Facebook vive por ellos, gracias a Dios. Y yo le dije a Rebe, de verdad me da tanta risa ver todo lo que ponen, que a mí me gustaría compartir ese tipo de cosas. Le digo, probablemente no es mi perfil, le dije, pero me impacta cómo el Señor usa algo en la cabeza de ellos, que el Señor les ha puesto, que hace que lo hagan y que llegan a gente, no sé si a 1000 personas, pero llegan a unos cuantos y nos van a invitar después el día de mañana por los likes y todo, una tortilla por lo menos con queso. Pero de verdad que es interesante cómo el Señor les da a veces capacidad para hacer ciertas cosas a unos que a otros no nos da la capacidad de eso. Hay otros que dibujan, otros que pintan, otros que cantan, otros que hacen un montón de cosas. Y es increíble. Pero cómo tú estás ocupando eso para el Señor. Dios te ha elegido con un propósito, con talentos, habilidades y dones para compartir la buena noticia de Jesús. Por eso estoy sufriendo aquí, le dijo Pablo a Timoteo, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Y que es que cuando tú has puesto tu confianza en Dios, en Jesús, puedes vivir una vida tranquila, aunque haya sufrimiento, pero seguimos confiando en el propósito y la soberanía de Dios en tu vida. Y eso es importante. Que a pesar que nosotros estamos en pruebas, a pesar que se murió alguien importante, a pesar que tenemos problemas financieros, a pesar que yo no sé cómo voy a pasar esa semana que viene, pero yo estoy confiando en el Señor. Y yo no sé qué es lo que el Señor está haciendo. Yo creo que lo que el Señor hace no tiene sentido a veces, pero el Señor lo está haciendo con un propósito. Y me ha elegido a mí para ese propósito. Yo no sé todavía cuál es el propósito que tiene el Señor para mí, pero el Señor tiene ese propósito. Y es bien complicado, pero también es bien impactante. ¿Cómo el Señor me puede usar a mí a pesar de lo que yo hago? Dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Con esto quisiera dejarte un pequeño video porque es bien interesante cómo hemos sido programados para copiar modelos. Te quiero enseñar este videito que David me va a ayudar a ponerlo.
scared of the spotlight. You don't come to visit. I'm stuck in this bed. Where you looking? Where you going? Thin rug Have you been going Morgan's license? I don't think so. Did you see it back then? she's No. crying. She cries when she's laughing. February fingers are circling the sun. Gracias. Todos nosotros, bueno, no sé si alguien estudia psicología. Yo tengo entendido que Paola es aquí, Paola Figueroa también estudia psicología. Y Rebe, ¿verdad? Pero está en una llamada en su trabajo. Pero el Señor ha puesto en nuestro cerebro unas neuronas llamadas neuronas de espejo. Es bien interesante y yo hice la prueba sin que se dieran cuenta aquí mis compañeros de cabina, pero en el momento de alabanza, yo me quedé sentadito mientras todos se separaban. Interesante que los tres nos quedamos sentaditos. Entonces me paré, ¿y qué pasó? Marlon se paró y después se para David, porque estamos programados totalmente a seguir un modelo. Y el ejemplo que a mí más me encanta es porque, bueno, a mí me gusta el fútbol, vean, no sé, quizás los que me conocen de más tiempo, pero a mí me encanta jugar fútbol y soy madridista a morir. Por lo tanto, me duele que Cristiano se haya ido del Madrid y un montón de cosas más, pero no dejo de estar disfrutando su manera de celebrar. Entonces, aprovechando que tenemos un sobrinito como Lucas, los dos vamos a jugar fútbol y de verdad que ahí me saca un montón de ejercicio. Pero yo molestando, comencé haciendo la celebración de Cristiano, vea, el Siu, vea. Y poco a poco de repente ves que Lucas cuando hacemos eso y jugamos, de repente él también le hace Siu. Es tan chistoso porque un niñito así, vea, chiquitito, y copia esas cosas. Y es cierto ese video, pero es cierto en nuestra vida. Es cierto en tu vida y en la mía. Tú seguís los ejemplos de las personas que ves. Eso pasa, por ejemplo, yo te lo contaba el sábado pasado con tus papás. Muy probablemente estás imitando a tus papás en muchas cosas. Y no sé en qué contexto estás viviendo. Cada uno vive contextos diferentes. Pero también puede ser que nuestros ejemplos estén siendo marcados por cantantes, por ejemplo, y que hasta incluso nuestra manera de peinarnos es por algún cantante. O la manera en que hablamos, y yo no sé si les ha pasado, pero gracias a Dios por el tiempo que serví en Josías y en Preju, pero es bien bonito ver en los Josíitas, que a la mayoría los vi de Josíitas, pero de Josíitas, ver a las niñas en especial el primer día que llegan a Josías. Y eso lo va a ver Pacheco, Denise, y Josuecito, que están por aquí, que ya no lo encuentro, a Josuecito, pero lo van a ver los primeros días. Llegan los niños y los niños se visten en su manera de vestirse normal. Pero cuando te asignan el ágape y tú tenés el ágape, poco a poco estos niños se comienzan a vestir, a hablar o decir cosas similares al discipulador o a la discipuladora. Y más las niñas comienzan a vestirse similar. Incluso era interesante ver a niñas que si la discipuladora se maquillaba, las niñas a veces si no le daban permiso, a veces se venían a maquillar aquí atrás. Es bien interesante porque de verdad estamos programados de esa manera. Y estábamos hablando con Rebe de esto y me dijo, bueno, el mayor ejemplo es el bostezo. Si alguien bosteza, muy probablemente las demás personas van a bostezar. Pero yo creo que el mayor ejemplo que podríamos poner es, entre más cercanos estamos a Jesús, mi vida va a ser más similar a Jesús. Pero si tu vida está más ligada a un futbolista, a un cantante, a un actor, a una actriz, a un tuitero, a un youtuber o a cualquier tipo de persona, así va a ser tu vida.
yo me he dado cuenta que probablemente mi manera de vestir corresponda a la manera de vestir de alguien que yo admire. O probablemente mi manera de hablar tenga que ver con la manera de hablar con la que alguien también dice. Y lo mismo ha pasado, ¿vea? No sé si tú te acordás probablemente de alguna forma en que tu discipulador decía las cosas o tu actual discipulador lo dice, y probablemente decís, esa es una frase que él o ella decía, ¿vea? Definitivamente, ¿vea? Esto es. Y yo me acuerdo que hay una foto, por ejemplo, de mi papá, que no la encontré, en la que mi discipulador de Preju, para cantar se ponía algo así. En todas las alabanzas, siempre él cruzaba el brazo y se ponía así. Y de repente ves la foto del ágape y estábamos todos así. Absolutamente todos, todos. O sea, ¿qué hace el Señor con nosotros que necesitamos un ejemplo a seguir? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿A quién vas a seguir? Hemos sido diseñados para ser modelos y nuestro modelo de vida debería de ser Jesús. No debería de ser esas personas que ni siquiera les interesamos. No debería ser Cristiano Ronaldo y yo seguir o imitar eso. No debería de ser cualquier cantante o cualquier cosa. Ellos ni siquiera les interesa. Pero la persona de verdad que sí le interesamos fue Jesús y murió por ti y por mí. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado esa preciosa verdad que se te confió. Y el versículo que te quiero dejar a partir de eso es Mateo 6:21, que esto creo que va a resumir todo lo que te he dicho. Donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y donde tú has escondido tu corazón, donde tú has escondido tu modelo, donde tú has escondido tu valor, así va a ser los deseos de tu corazón. Padre, te damos muchas gracias por ese día y te doy las gracias porque nos haces pasar cosas difíciles con un propósito, pero también nos has llamado a poder seguirte y poder compartirles a otras personas. Perdóname, Señor, si hasta ahorita no lo he hecho. Perdóname, Señor, si hasta ahorita he fallado en eso. Pero ayúdame a poder ser más como tú en esa etapa también de mi vida y en ese aspecto de mi vida también. Cuídame, Señor, en todo lo que vaya a hacer. Cuídame en esa semana y que si en algo te estoy fallando y estoy pecando, por favor ayúdame. Dame la fuerza, dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame la valentía para pararme enfrente de cualquier persona y compartir de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.